En nuestro alrededor, todos los días vivimos y nos relacionamos con construcciones de tierra. Las vemos y muchas veces las habitamos. Las construcciones de tierra que hoy permanecen en nuestras ciudades y pueblos han visto pasar el tiempo, la modernidad, los terremotos. Es importante conocer las distintas formas de construir con tierra de nuestro país y por sobre todo se hace necesario hoy aprender a reparar las construcciones de adobe, aumentando su vida útil y devolviéndoles la confianza y seguridad a sus habitantes. Existen diferentes técnicas de tierra. Algunas de ellas son construcciones mixtas, donde la tierra, junto con otros elementos estructurales, como la madera, componen el sistema constructivo. Otras técnicas son solo de tierra, como el adobe, donde los elementos estructurales son los mismos bloques de tierra. Las más populares y fácilmente encontradas en nuestro país son la quincha, el adobillo, tabiques de adobe en pandereta y las construcciones de adobe. Contemporáneamente, la quincha se construye a partir de una estructura convencional de madera, con pies derechos de 2 por 4 pulgadas, a la que luego se le colocan listones de 1 por 1 pulgadas en forma diagonal, por una cara del tabique en una dirección y por el reverso en dirección contraria. Posteriormente, ambas caras se revisten con barro. El adobillo es un bloque de tierra de 50 por 10 por 15 centímetros, que en ambos extremos tiene unas ranuras de 1 por 1 pulgada. El sistema se construye con tabiques de pies derechos de madera de 4 por 6 pulgadas, a los que se le agregan listones de 1 por 1 pulgadas en el centro de sus costados. Estos tabiques son rellenos con los adobillos, los que son dispuestos desde el extremo inferior hasta el extremo superior. La ranura del adobillo deja pasar los listones de forma vertical, actuando como traba, evitando el desprendimiento de los bloques del plomo del muro. El adobe en pandereta se estructura en base a una tabiquería de madera, con pies derechos de 2 por 4 o de 4 por 4 pulgadas, los que están separados entre sí en largo de un adobe. Estos se disponen de canto y son amarrados con alambres de acero en forma diagonal, distanciados a unos 20 centímetros entre sí, dispuestos por ambas caras en dirección contraria. La construcción en adobe es un sistema de muros de albañilería de bloques de tierra cruda, donde cada bloque mide 60 por 30 por 10 centímetros o dimensiones proporcionales. Los adobes se utilizan acostados, donde generalmente su largo se transforma en el ancho del muro. La disposición de los bloques para conformar el muro varía de hilada en hilada, generando trabas que ayudan a la estabilización del sistema. El adobe se fabrica en base a tierra, paja y agua. La tierra debe ser arcillosa y la paja debe ser larga, construyendo así la estructura interna del adobe. Al agregar el agua, se revuelve, generando una mezcla viscosa, la que se recomienda remojar para ayudar al pegamento interno del barro. Para darle forma a los adobes, se utilizan moldes de madera o adoberas, que en su interior tienen la medida del bloque de tierra. Los bloques son ventilados y dejados al sol. Luego de un par de días, deben colocarse de lado y dejar pasar unos días más hasta cuando estén secos, duros y no agrietados. Se pueden encontrar adobes de diferentes medidas, siempre en proporciones de 1:2 y con un alto de 7 a 10 centímetros por efectos de secado. Por ejemplo, adobes de 35 por 70 por 10 o de 30 por 60 por 10 o de 40 por 20 por 7 centímetros. La suma de las hiladas de adobes
construye muros, a través de los cuales se construye la arquitectura. En la albañilería de adobe, sus muros son la estructura del sistema. A diferencia de otros sistemas constructivos, como la madera o el hormigón armado, que dependen de pilares y cadenas. Lo principal en la albañilería de tierra cruda es pensar la construcción como un sistema integral. Para la correcta ejecución y evaluación de construcciones de adobe, es importante considerar 4 reglas básicas: la esbeltez, la geometría en planta, la limitación de los vanos y el encuentro entre los muros. La esbeltez es la relación entre el ancho y el alto del muro, la cual debe ser por lo menos de 1:7. Por ejemplo, para un muro de 4 metros de alto, el ancho del muro debe ser mínimo de 60 centímetros. Es por esta proporción que las construcciones de adobe generalmente tienen muros muy anchos, y más aún en construcciones monumentales como iglesias, ya que su altura es mayor. Al ver la planta de una construcción, la comprendemos de forma integral, para así entender su comportamiento ante el evento sísmico. Podemos ver el ordenamiento de sus muros, donde debe haber un equilibrio entre los muros transversales y los longitudinales, para que al momento del sismo pueda comportarse correctamente sin cargar un lado más que el otro. Los muros longitudinales deben estar amarrados por los transversales. En caso contrario, se deben considerar estrategias auxiliares para soportarlos, como contrafuertes. Los vanos debilitan la estructura por generar la disminución de la masa del muro. Por esto es que deben limitarse. Estos deben disponerse en un máximo de 1/3 del largo del muro. Esto quiere decir que si un muro tiene 30 metros de largo, la suma del ancho de los vanos debe ser máximo de 10 metros. Los vanos no deben ubicarse en las zonas críticas de los muros, principalmente en esquinas o encuentros. Deben distanciarse lo más posible de ellos. Para la correcta ejecución de los vanos, es fundamental la construcción generosa de dinteles de madera, tanto en su sección como en su empotramiento. El encuentro entre los muros se puede dar de 3 formas: el encuentro en esquina, el encuentro en T y el encuentro de un muro de adobe con uno de tabiquería. La primera es la esquina o vértice, donde se encuentran 2 muros de adobe, ambos con una cara exterior y una cara interior. Los muros deben estar entrelazados con el tejido de las hiladas de los adobes. Jamás deben encontrarse de tope, ya que este es el punto más frágil de la construcción y será el primer lugar donde buscará ceder a la hora del sismo. El segundo encuentro es en T, donde se encuentran 2 muros de adobe. Estos muros deben estar entrelazados por trabas en todas sus hiladas. Si estos muros estuviesen separados o de tope, en el momento del sismo se golpearían, generando daños en esta unión. El tercer encuentro también es en T, entre un muro de adobe y otro de tabiquería. En este caso, no se pueden entrelazar ambos elementos y siempre están relacionados de tope. Se debe considerar que estos elementos se moverán de forma diferente ante un sismo, por lo que pueden generar desprendimientos de estucos y problemas superficiales. Los aparejos son la forma en que se disponen los adobes para conformar sus muros. El ancho del muro lo da la esbeltez, dependiendo de esto la dimensión y disposición de los adobes. Lo más común es encontrar modulaciones con adobes de 60 por 30 por 10 centímetros. Esto quiere decir muros de 60, 90 o 120 centímetros de ancho. En el caso de los muros de 60, el adobe se utiliza transformando su largo en el ancho del muro, cuidando de nunca coincidir las canterías y, por sobre todo, de resolver el encuentro entre los muros. Para generar la traba, se utilizan adobes de especial dimensión, de 3/4, medio y 1/4 del largo del adobe. Para los muros de 90, se utiliza un adobe en su ancho y un adobe en su largo, variando la disposición de estos de hilada en hilada.
Para los muros de 120 centímetros, los adobes se utilizan intercalando entre lo ancho y lo largo del bloque, generando trabas en el interior del muro y evitando coincidencias en las uniones. Independiente de la disposición de los adobes, la distancia entre bloque y bloque en ningún caso debe ser mayor a 1 centímetro, para no debilitar la estructura del muro. La albañilería de tierra cruda, en sí misma, no es un sistema constructivo resistente a los sismos, sino que son los dispositivos de madera los que en conjunto con los bloques de tierra representan una tecnología sismoresistente. Las escuadras son elementos de madera que se incorporan entre las hiladas. Se construyen generalmente a partir de 2 maderas por lado, con un largo mínimo de 160 centímetros cada una, y se ubican cada 1 metro de altura. Las esquinas y las uniones en T son los puntos más frágiles de la construcción. Es por esto que se recomienda la incorporación de escuadras. El dintel de adobe sobre la abertura de un vano representa un punto frágil. Por esto, los dinteles de madera sobre estos vanos deben tener el ancho del espesor del muro y estar empotrados por lo menos 50 centímetros a cada lado. La solera superior es un anillo de madera que une la construcción, amarrando los muros. Se construye con 2 maderas paralelas, las que se traban en las esquinas, actuando como elemento integrador. Ayudan a repartir las cargas provenientes del techo y amarran el último tercio del muro. Los dispersores o escalerillas actúan igual que las soleras, pero dispuestos en el medio del muro. Se ubican donde puedan generar continuidad en la construcción para aportar a su comportamiento de estructura integral, amarrando los muros. La continuidad de los elementos de madera ayuda a unificar los muros, generando una respuesta integral al momento del sismo y frenando el avance de las grietas. El sistema de techumbre es parte de la construcción de albañilería de tierra cruda. Este corona los muros, los une entre sí y debe estar pensado como parte del sistema sismoresistente. En los casos de la arquitectura tradicional, la techumbre está constituida por un tijeral con 2 piernas y 2 atiesadores. Los daños son problemas generados por distintos agentes. Determinar cuáles son es fundamental para las decisiones de reparación. Para comprender el efecto de los daños, es importante entender el primer tercio de la construcción como fundacional, que basa su desempeño en la continuidad, y el último tercio de coronamiento, donde regularmente se producen los mayores efectos de daños por sismos o aguas. El agua es fundamental para la construcción de los adobes, pero también puede convertirse en su principal amenaza. Al entrar en contacto con los bloques de tierra, puede deshacerlos, provocando daños que comprometan la estructura de la construcción. Al fallar la techumbre, por la falta de mantención u otros problemas, el agua lluvia ocasiona daños, principalmente en el último tercio de los muros, los que prolongados en el tiempo pueden ocasionar surcos, desmoronamientos y hasta colapsos. Las instalaciones de agua y bajadas de aguas lluvias generan daños si es que existen infiltraciones, malas instalaciones o falta de mantención, que signifiquen la constante exposición de los muros al agua. El daño por socavación es principalmente generado por el agua de salpicadura, ya sea de lluvia o de riego, la que en el tiempo genera un corte horizontal en el primer tercio fundacional del muro, desacoplándolo en 2 secciones, llegando incluso a generar colapso. El desprendimiento de estucos es la pérdida parcial o total de la terminación exterior o interior de los muros de adobe. Se puede generar en el evento sísmico, principalmente cuando la terminación es rígida como el cemento, ya que los muros de adobe son flexibles y se comportan de forma distinta ante el movimiento. Principalmente, los desprendimientos se producen por el efecto de condensación, esto es,
porque vapor de agua se desplaza desde el interior de la construcción hacia afuera, encontrándose con una capa impermeable, condensándose, generando una acumulación de humedad. Este efecto separa progresivamente la terminación de cemento del muro de adobe. Las fisuras son aberturas superficiales que afectan la terminación del muro de adobe. Pueden ser producto de solicitaciones mecánicas, el paso del tiempo o la falta de mantención. En el caso de tabiquerías mixtas, también pueden ser provocadas por las diferencias de movimiento de los materiales recubiertos, donde los elementos de madera son evidenciados. Generalmente no representan un daño estructural, aunque pueden ser manifestación o la etapa previa de daños mayores. Las grietas no pasantes son aberturas longitudinales que afectan a parte del muro, cuando no atraviesa todo el espesor de ellos y se evidencian solo por una cara. Su gravedad depende del tamaño de la abertura. Generalmente se consideran como una etapa previa de daños mayores. Las grietas pasantes son aberturas que afectan todo el espesor del muro, atravesando toda su sección y evidenciándose por ambas caras. Estas grietas son las más peligrosas, ya que afectan la estructura interna y estabilidad de la construcción. El desaplome es la pérdida de verticalidad de los muros, principalmente por efecto de un sismo, debido a problemas en las fundaciones o del primer tercio fundacional. En construcciones de adobe, se puede mantener los muros desaplomados hasta en un 10%. Sobre esto, y hasta un 20%, se recomienda reparar. Más de un 20% se puede considerar con riesgo de colapso y se recomienda el desarme del muro. El estado de colapso se refiere a la degradación y pérdida de material que desemboca en el derrumbe total o parcial de los muros, techumbre u otras estructuras de la construcción de adobe. Esto se puede generar por eventos sísmicos, por modificaciones inadecuadas o por daños producidos en el tiempo y su falta de mantención. Para poder reparar, lo primero es observar la construcción de forma integral. Para poder hacer esto, se deben desprender los estucos de la construcción, dejando al descubierto los adobes, evidenciando los daños. Para reparar las bases de los muros dañados, se deberá hacer por franjas de 1 metro de largo y no más profundo que el eje del muro, para no desestabilizar la construcción. Se debe remover todo el material suelto y los adobes afectados por la humedad, dejando un chaflán de 45 grados para vertir la mezcla de hormigón con la que se rellenará. Esto se debe repetir en todo el largo del muro. Fisuras o grietas no pasantes pueden ser infiltradas con tierra nuevamente para reunir la abertura del muro. La mejor tierra para rellenar una grieta es la proveniente de los mismos adobes de la construcción original. Estos adobes deben ser molidos y tamizados muy fino. Luego, se le agrega agua hasta tener una mezcla homogénea en estado plástico no muy líquido. La grieta que se rellenará debe estar limpia y humedecida. Sellaremos un tramo de la grieta con una mezcla de yeso de forma superficial, dejando un espacio para la boquilla de nuestra jeringa en el extremo inferior. Por esta boquilla infiltraremos la mezcla en cargas sucesivas, asegurándonos que la grieta esté completamente llena de la nueva mezcla, tanto en la altura de la grieta como en el espesor del muro. En el caso que la grieta atraviese el muro, uno de los lados debe ser sellado con yeso de forma superficial, para rellenar la grieta por un solo lado. Cuando el desaplome es de hasta un 1%, es posible reparar desbastando. Es necesario trazar los plomos a desbastar y a rellenar. El desbaste ha de realizarse gradualmente y por capas. El relleno se realizará a través de capas de estuco grueso de tierra y paja. En casos de desaplomes más graves, se deberán proteger los muros con tableros de madera y luego enderezarlo con medios mecánicos. Esto solo se puede ejecutar si se considera confinar los muros con mallas.
En el caso de daños profundos, que afecten parte importante del ancho del muro, sobre todo en el último tercio, se recomienda el desarme del muro, rearmándolo según las reglas de la construcción en adobe. Para reforzar construcciones de adobe, se recomienda la utilización de mallas que confinen los muros. Para este fin, hay experiencias de mallas plásticas, probadas en muros de hasta 30 centímetros de espesor, mallas metálicas flexibles, las que están hoy en experimentación, y mallas metálicas electrosoldadas, probadas en Chile en el terremoto del 2010. Nos referiremos a estas últimas. Las mallas son únicamente un elemento complementario. Lo principal es la coherencia del sistema constructivo. Estas son elementos que envuelven el conjunto de la estructura de adobe, transformándose en parte de ella, sin reemplazar su esencia estructural, que sigue siendo de tierra. Apoya en la unificación del sistema constructivo, en la contención, sin aumentar mayormente su espesor. Aumenta su rigidez en el plano del muro, apoyándolo en el sometimiento al esfuerzo del corte sísmico. Se debe recalcar que para cualquier tipo de mallas que se utilicen, estas deben ser dispuestas por ambas caras del muro y a la vez estar unidas entre sí. Las mallas electrosoldadas no tienen blindaje contra el óxido, por lo que lo primero que debemos hacer es protegerlas. Se recomienda emplear pintura anticorrosiva en toda su superficie. Las mallas pueden ser puestas de dos formas, en piel o en franjas. Las mallas en franja cubren las zonas más vulnerables, lo cual debe ser determinado por un especialista. Para asegurarse de la correcta respuesta de la construcción ante el evento sísmico, se recomienda la aplicación de mallas en piel. Esto significa enmallar por ambas caras del muro la construcción completa. Es fundamental que la malla cubra todo el alto del muro, desde el primer tercio fundacional hasta el último tercio de coronamiento, y que se enlace a todos los elementos de madera para ayudar al confinamiento. Para la postura de las mallas, estas deben ser plegadas con un elemento rígido y recto sobre ellas. Contra este elemento se debe doblar la malla, asegurando un ángulo que se adecúe al muro de adobe sobre el que se posará. Luego del plegado, se debe disponer la malla sobre el muro, sujetándola con grapas o clavos. Para forrar completamente los muros con las mallas, estas se deben traslapar. La correcta y segura ejecución del traslape de las mallas es determinante para la efectividad del sistema, ya que le da continuidad al elemento. Esto se puede ejecutar soldando las mallas traslapadas o doblando las puntas en el caso que el traslape fuese de hasta apenas un cuadro. Para enmallar los vanos, primero se deben retirar todos los marcos. Luego, se deben enlazar las mallas que se traslapan varios cuadros. Si esto no es posible, se deben enlazar las puntas. En el coronamiento de los muros, el mejor de los casos es cuando se puede sacar el techo, lo que permite enlazar las mallas de ambos lados con una tercera puesta en forma de manta. Si no, se debe actuar desde los lados, uniendo ambas mallas a través de un conector en corchete, el que se debe doblar en dos puntos, dejando el ancho del muro en el centro. Los pasadores son los elementos que unen las mallas de ambos muros, asegurando el real confinamiento. Estos son fabricados con fierros de construcción de 6 a 8 milímetros y se ubican separados entre sí la misma distancia que el ancho del muro. Este se debe perforar con una broca más larga que el ancho del muro y no mucho más ancha que el espesor del fierro. Esta herramienta se debe fabricar. Revoque de tierra se le denomina al afinado del muro de mayor espesor,
de entre 3 y 5 centímetros. Este se puede ejecutar con paja para que ayude a proteger los bloques de adobe y las mallas. Estuco se le llama a la capa de terminación de hasta 1 centímetro, generalmente con arena. Si esta mezcla está estabilizada adecuadamente, se puede dejar como terminación final. La estabilización adecuada significa mezclar la tierra arcillosa y la arena en proporciones que permitan que la arcilla le dé firmeza a la mezcla y la arena evite que se fisure. Cuando la terminación final es de tierra y ésta presenta algunas fisuras o daños superficiales, es fácilmente reparable con una esponja mojada, ya que la tierra vuelve a ser barro al agregarle agua. Esta esponja debe moverse superficialmente en círculo, moviendo la tierra y llenando las fisuras. La construcción en adobe representa un gran porcentaje del patrimonio arquitectónico de nuestro país. Mantenerlo, repararlo o modificarlo depende del reconocimiento de una cultura constructiva tradicional, cultura que hoy se encuentra en peligro. Reforzar el adobe significa recoger los saberes que están dispersos en nuestro país. Es dar valor a una cultura constructiva que ha dado vida a ciudades y pueblos. Recoger esta herencia es fundamental para el futuro, tanto de nuestro patrimonio construido como para la reinterpretación contemporánea.